Hola, buen día. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En este video vamos a repasar algunas características básicas de la evolución. Principalmente nos vamos a enfocar en las teorías sobre el origen de las especies, pero me gustaría comenzar por definir evolución. Evolución es una palabra que surgió para referirse a los cambios que suceden durante el desarrollo embrionario. Sin embargo, en la actualidad se refiere a las transformaciones que sufre una especie a lo largo del tiempo. Y además, cómo es que estas transformaciones van originando nuevas especies o va haciendo que un organismo se vaya diversificando, ¿no? Eso es lo que explica la evolución. Aquí vemos las transformaciones que sufrió este organismo ancestral y cómo es que poco a poco, a lo largo de muchísimas generaciones, produjo a la ballena actual, ¿no? Y así en muchas especies. Casi todas las especies son el resultado de su historia evolutiva. Esta ballena es el resultado de estos cambios que surgieron antes, ¿no? Es descendiente de todos estos que no se parecían en nada a ella. Esta idea de cambios a lo largo del tiempo no es una idea nueva, tampoco es una idea de Darwin, sino esa idea, bueno, sí es una idea de Darwin, pero no es una idea original de Darwin. Esa idea o esa noción del cambio en las especies ya había surgido 600 años antes de Cristo con los filósofos presocráticos. Ellos se dieron cuenta que las especies cambian y que todo en el universo cambia. De hecho, la concepción que tenían del universo era de un universo cambiante. Y dentro de esos cambios estaban los cambios que sufren las especies. Ellos también proponían que el ser humano provenía de animales que habían existido en otra época y además habían encontrado fósiles. eh, y pensaban que esos fósiles eran restos de animales que existieron en algún momento, pero que ya no existen. Entonces, su concepción general era de cambio, sin embargo, nunca propusieron una teoría para explicar ese cambio, y estas ideas evolutivas o evolucionistas fueron hechas a un lado por una perspectiva contraria, la idea de que nada cambia. Esas ideas se llaman esencialismo y fueron propuestas originalmente por Platón, ¿no? Después fueron seguidas por Aristóteles y posteriormente por las religiones. Ya sabemos que la Biblia se basa filosóficamente en ciertas ideas de Platón y de Aristóteles. Entonces, la evolución puede ayudarnos a explicar dos aspectos importantes de los seres vivos. El primer aspecto importante es la gran diversidad de seres vivos. Explica por qué existe un gran número de mariposas, por qué hay mariposas que tienen características distintas, ¿no? Explica la diversidad de los hongos, de las bacterias, de las aves, de los reptiles, de los mamíferos, de los primates. Eh, Explica cómo es que surgió el ser humano, que tal vez eso es lo más impactante en la historia de las ideas. La, la teoría que más impactó al ser humano es la idea de que venimos de animales ancestrales, porque durante mucho tiempo se pensaba que nuestro origen era divino. Entonces, de ser de origen divino a pasar a un origen tan humilde como venir de otros animales, fue un impacto para los seres humanos, ¿no? Eso es en parte lo que explica la evolución. Pero la otra cosa que explica la evolución, además de la gran diversidad, es el surgimiento de adaptaciones, como alas, como plumas, como pelo, como ojos, como oído, como la visión infrarroja de las serpientes, como la localización sonora de los murciélagos, como la localización a partir de vibración de ciertos roedores que viven debajo del suelo, o como la respiración aerobia o anaerobia o la fotosíntesis. Todos esos son adaptaciones. Y la evolución explica cómo surgieron esas adaptaciones, ¿no? Entonces, antes de que existieran las ideas evolutivas, bueno, no antes, sino en ese inter, cuando las ideas evolutivas se hicieron a un lado, lo que dominó fueron las ideas religiosas. Esas ideas religiosas les llamamos creacionismo. Y casi todas las religiones y todas las culturas tienen historias creacionistas, que dicen que seres divinos, seres de otras partes, crearon a los seres vivos. Bueno, seres divinos, ¿no? En las, en las culturas prehispánicas, aquí en México los mayas tienen la teoría, bueno, la historia del Popol Vuh, en la que proponen que los seres vivos fuimos creados a partir de maíz por los dioses, ¿no? Que nos moldearon.
Hay otras teorías creacionistas aztecas. En las teorías más dominantes encontramos el Génesis, que viene en la Biblia, ¿no? Es uno de los libros de la Biblia y explica cómo Dios en 7 días creó todo lo que existe. Creó el cielo y la tierra, a los animales, y en el sexto día creó a los seres humanos, y el séptimo día descansó. Eso es lo que nos dice la teoría creacionista. Esta teoría creacionista específicamente, la del Génesis, dominó durante muchísimo tiempo, casi toda la Edad Media. La Biblia nunca se cuestionaba porque se creía que era una verdad histórica. Además, no se podía cuestionar porque se pensaba que la Biblia tenía un origen divino, porque se creía que Dios la había inspirado. Y Dios escribió la Biblia utilizando a otras personas, ¿no? Que entraban como en un trance y escribían todo lo que Dios les dictaba. Como el origen de la Biblia era divino, pues entonces era incuestionable, porque Dios es perfecto y los seres humanos no, somos imperfectos. Y como nosotros que somos imperfectos, vamos a juzgar a Dios que es perfecto. Quien se atrevía a juzgar o a cuestionar era un hereje y era castigado como tal. En algunos lugares estaba la Santa Inquisición y cualquier persona que se atreviera a dudar de lo que la Biblia dice, pues era castigada. Eh, Derivado de las ideas religiosas como el creacionismo, está otra idea que está muy cercana, que está muy influenciada, que son las teorías fijistas. En ellas dicen que los seres vivos se mantienen como Dios los creó, que Dios los creó perfectos, que hizo un diseño perfecto de cada uno de los seres vivos, por lo tanto no tienen que cambiar, y permanecen como Dios los creó. De hecho, Dios determina cuándo surgen y cuándo se extinguen. Y todo eso está determinado en un plan divino, que nosotros no tenemos por qué cuestionar. Eso planteaban los fijistas, que los seres vivos se mantienen inmutables, que nunca cambian, por nada del mundo cambian, ¿no? Estas ideas, la del creacionismo y la del fijismo, fueron ideas dominantes durante la Edad Media, hasta por ahí del año 1600, 1700, cuando se empezaron a cuestionar ciertas cosas. Principalmente se cuestionó el origen del universo, y lo hicieron los físicos, ¿no? Se cuestionó la imagen del universo que se tenía a partir de la Biblia, en la que proponía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y las estrellas giraban alrededor de ella. Ese modelo geocéntrico se cuestionó, con lo cual se cuestionaba la Biblia misma, ¿no? Luego se cuestionó el origen del universo y luego se supo que el universo tuvo un principio, por lo tanto el planeta debió de haber tenido un principio, y luego si el planeta tenía un principio, la vida tenía un principio, y cada una de las especies también tenía un principio, y se empezaron a buscar los principios, pero nadie se metía con la vida, nadie se metía con las especies, porque ese aspecto estaba restringido a Dios. Nadie se metía con las especies. La primera persona que se metió ya de manera directa fue Jean-Baptiste Lamarck. Él fue el que propuso la primera teoría evolutiva sin recurrir a Dios. Lo hizo a un lado de su teoría. Esto para él tuvo un gran impacto, ¿no? La gran mayoría tuvo mucha gente que lo estaba refutando o intentando refutar. Casi nadie aceptaba sus teorías. Por eso, porque no aludía a Dios. Y en aquel entonces casi todos los científicos y todos los filósofos aceptaban que Dios había creado eh, a los seres vivos, ¿no? Y al hombre a su imagen y semejanza. Había una visión antropocéntrica. En esta visión en donde Dios creaba a los seres vivos, pues el ser humano estaba en el centro de esa creación. Y cuestionar eso era entonces cuestionar nuestro lugar en la naturaleza. Y ese cuestionar nos ponía en el mismo lugar que a todos los animales, algo que muchas personas no estaban dispuestas a hacer. Esas ideas eran atacadas y eran ridiculizadas. Entonces, gran parte de la sociedad se mantenía con las ideas que ellos tenían. Ahora, Lamarck publicó su libro en 1809, el mismo año que nació Darwin. El libro de Lamarck se llama Filosofía Zoológica y se basa en dos principios fundamentales o en dos causas evolutivas fundamentales. Lamarck había observado que los fósiles más antiguos eran simples y que conforme eran más recientes iban haciendo cada vez más complejos y más complejos y más complejos. Entonces él se dio cuenta que había una tendencia de los seres vivos a aumentar de complejidad. Y él pensaba que había un sentimiento interno, inconsciente,
de cada ser vivo a hacerse más complejo y más perfecto. Entonces, generación tras generación, los organismos intentaban ser más perfectos y más complejos. Eso es lo que pensaba Lamarck, ¿no? La otra de sus ideas era la teoría de uso y desuso y la herencia de los caracteres adquiridos. Esas son sus dos grandes ideas. Aquí vemos la primera. En esta, Lamarck acomoda a los seres vivos en una escala. En esa escala, el nivel más bajo está ocupado por los microbios, por los organismos unicelulares. Aquí puse un protozoario. Este protozoario, que es un animal unicelular, ¿no? Eh, a lo largo de su vida intentaba aumentar de complejidad de manera, pues, inconsciente, y aumentaba tal vez un poco de complejidad, ¿no? Bueno, pues sus descendientes nacían ya con ese avance. Y luego esos descendientes avanzaban un poco, y luego los descendientes de esos un poco, y luego los siguientes descendientes un poco, hasta que estos descendientes llegaban a ser tan complejos como las medusas o los nidarios, ¿no? Luego los descendientes de las medusas avanzaban hasta ser gusanos, estos hasta ser insectos, hasta ser invertebrados, vertebrados, y el nivel de complejidad más alto que se conocía eran los seres humanos. Los seres humanos todavía teníamos que evolucionar para alcanzar la perfección. Y una vez perfectos, no evolucionaríamos más, porque lo perfecto no tiene necesidad de cambiar según Lamarck. Entonces, para Lamarck, la evolución tenía un propósito y tenía una dirección. Se dirigía hacia la perfección. Eso era lo que Lamarck pensaba. Y esa es una de las grandes diferencias con el pensamiento de Darwin, ya después lo vamos a ver. La otra idea era la del uso y desuso y la herencia de los caracteres adquiridos. La teoría del uso y desuso es muy fácil de entender. Lamarck pensaba que los hábitos de los organismos tenían un impacto en su apariencia, es decir, que las estructuras que utilizamos de forma habitual se desarrollan y las estructuras que dejamos de utilizar se degeneran. Y la herencia de los caracteres adquiridos significa que las características que nosotros generamos durante nuestra vida las podemos transmitir a nuestros descendientes. Esto significa que si un padre se pone gordo, pues entonces su hijo puede nacer ya gordo, ¿no? O que si un padre se pone a hacer mucho ejercicio y se tonifican sus músculos y se pone muy fuerte, sus descendientes pueden nacer con esas características. O si algún padre se mutila los brazos o las piernas, sus descendientes van a nacer con esas características. Eso es lo que pensaba Lamarck, cosa que ya sabemos que no es cierta, ¿no? Ahora, el ejemplo que está aquí es el ejemplo universalmente estudiado de Lamarck, aunque él en su libro Filosofía Zoológica utiliza muchos ejemplos. El que más se conoce es el de las jirafas. Él decía que los antepasados de las jirafas eran muy parecidos a las cebras actuales, ¿no? Tenía un cuello normal, un cráneo normal, todo normal. Estos antepasados de las jirafas se alimentaban del follaje en las partes bajas de los árboles. Sin embargo, en algún momento, por algún fenómeno, el que sea climatológico o a lo mejor porque se agotó, el follaje dejó de estar disponible en la base y solo estaba disponible en las partes más altas de los árboles. Esto obligó a este organismo a estirar mucho el cuello. Todos los días cuando se iba a alimentar estiraba el cuello. Así todos los días, no sé cuántas veces al día, ¿no? Esta, este ejercicio o este uso excesivo de esta estructura permitió que el cuello se desarrollara y se estirara. Entonces, esta característica que ya había adquirido, se la transmitía este organismo a sus descendientes. Y los descendientes de estos también ya nacían con el cuello largo, y los descendientes transmitían el cuello largo, y es así como pensaba Lamarck que se formaban las especies. Ya se sabe que su teoría no es cierta, ¿no? Eso ya fue refutado por August Weismann. Entonces, después surgió otra teoría que nada tenía que ver con la de Lamarck, salvo que intentaba explicar a las especies o el origen de las especies a partir de una teoría meramente orgánica, que no recurre a Dios, que nunca recurre a Dios. Esta teoría la propuso Darwin junto con otro naturalista que se llama Alfred Russel Wallace en 1859, 1858. Ellos proponen como principal mecanismo de la evolución a la selección natural.
Esa siempre es una pregunta de exámenes, ¿no? ¿Cuál es el principal mecanismo de la selección según Darwin? La selección natural. Ahora, ¿cómo llegó Darwin a la idea de la selección natural? Pues él llegó gracias a un viaje que hizo en 1831. Allí dice 1931, pero no, está equivocado, es 1831. Darwin se embarcó en un viaje a bordo del HMS Beagle. Unos amigos que conoció en Cambridge lo recomendaron para viajar en este árbol. Él antes había estudiado en medicina en la Universidad de Edimburgo y no le fue muy bien. Entonces su papá lo cambió de universidad, lo cambió a Cambridge a estudiar teología natural. Ahí estudió botánica, estudió ciencias, estudió geología en general y después viajó, ¿no? Se embarcó en este viaje alrededor del mundo, principalmente al sur de América, visitó la Patagonia y Tierra de Fuego. Este viaje era un viaje cartográfico, estaban intentando hacer mapas del sur de América. Pasó por el Atlántico, por el Pacífico, se dirigió a Australia, viajó por algunas islas cercanas a Australia, luego a África, luego regresó, bueno, pasó por unas islas aquí, que son de Inglaterra, ¿no? Y regresó a Sudamérica y luego volvió a su país 6 años después. Bueno, 5 años después, en 1836. Durante su viaje observó bastantes cosas que le hicieron cambiar de opinión, porque cuando Darwin se subió a este barco en 1831, Darwin creía que Dios había creado las especies, creía en el fijismo de las especies, él pensaba que las especies eran inmutables y además pensaba que la Tierra tenía 6.000 años de antigüedad. Esas ideas las tenía Darwin. Conforme fue viajando, sus ideas fueron cambiando, ¿no? Primero, cuando llegó a América del Sur, se dio cuenta que los animales y que las plantas eran diferentes a lo que él conocía. Esto representó una gran duda porque decía, bueno, si Dios creó a todas las especies, ¿por qué las hizo distintas en todas partes? ¿Por qué no son iguales? Incluso se llegó a plantear si Dios hizo distintos actos de creación. Otra cosa que llamó su atención es que encontró fósiles que se parecían a los animales actuales. Aquí está un fósil que se parece a los armadillos actuales, este es un glipnodonte, y aquí está un megatherium que se parece a los osos perezosos actuales. Y esto le hizo plantearse, oye, ¿son muy parecidos? ¿Habrá una relación? ¿O por qué existen los armadillos actuales y los osos perezosos actuales y estos no? ¿Por qué Dios haría estos y los mataría y después haría a otros muy semejantes? ¿Cómo explicar este rollo, no? Hay que imaginarnos la confusión que él tenía porque él pensaba que Dios había creado todo. Entonces, en ese marco de ideas, él tenía que explicar esto, lo cual era casi imposible, ¿no? Explicarlo desde la perspectiva bíblica, pues no se puede. Otra cosa que le costó mucho trabajo es darse cuenta que lo más probable es que la Tierra fuera mucho más antigua de lo que se pensaba, ¿no? Influenciado por Charles Lyell, eso sí. Durante su viaje visitó el archipiélago de las Islas Galápagos, está en el Océano Pacífico. Ahí son varias islas que están muy cercanas. Visitó cada una de estas islas y en cada una de las islas encontró a organismos distintos. El ejemplo clásico sobre las cosas que cambiaron las ideas de Darwin son los pinzones que encontró en cada una de estas islas. Estos pinzones eran distintos, pero ¿qué necesidad había de que fueran distintos si Dios los creó a todos? ¿Por qué no hizo un solo tipo de pinzón y listo, ¿no? ¿Por qué creó a 8 especies o 9 especies distintas de aves, con picos distintos y con cráneos distintos y con tamaños distintos? Entonces, esa era una duda que se planteó Darwin. Darwin cada que llegaba a un lugar, hacía una colección de organismos y luego las enviaba a Inglaterra y sus amigos en Inglaterra identificaban a las especies. Bueno, especialistas en plantas, especialistas en animales. Así como envió aves, también envió tortugas. Se dio cuenta que en las tortugas había aves, que diga aves, en las islas había tortugas que tenían caparazones distintos. En tamaño, en forma, algunas eran aplanadas, algunas eran redondeadas. Además, las tortugas tenían una longitud del cuello completamente distinta. En unas regiones el cuello era largo y en otras era corto. Entonces pensaba, ¿por qué tenían que ser distintas? Esas
dudas son las que hicieron que cambiara el pensamiento. Las dudas por eso son tan importantes en la historia del pensamiento, porque hacen que las ideas se transformen, porque hacen que busquemos mejores explicaciones. Y eso es lo que iba a provocar en Darwin, provocar que él buscara una explicación que fuera más, como que lo pudiera explicar mejor, ¿no? Y no únicamente quedarse con las ideas religiosas, que le costó mucho trabajo a él, ¿no? Dado que toda su familia era religiosa, su esposa era religiosa, y tenían mucho miedo sobre las ideas que Darwin estaba generando. Una de las ideas que impactó, bueno, uno de los fenómenos que él pudo observar, él era un criador, él criaba palomas, ¿no? Y lo que hacía Darwin al criar palomas era tratar de ver cómo es que una especie se puede transformar en otra. Y se daba cuenta que es posible. Y los creadores lo hacen siempre, lo han hecho con los perros, lo hicieron con los caballos, lo hacen con las palomas, lo hacen con las gallinas, con los cerdos, con los borregos, con todas las especies domésticas, incluidos los vegetales, siempre se está haciendo una transformación de esas especies. Se seleccionan ciertas características y se reproducen. Y cada vez esas características se van haciendo más evidentes y más evidentes y más evidentes. Aquí vemos cómo todas estas palomas surgieron a partir de la paloma común. La paloma que nosotros podemos encontrar en las iglesias o en el zócalo de cualquier ciudad. Estas palomas, al reproducirse, generaban descendientes con ciertas características. Bueno, pues los creadores tal vez identificaban que tenía unas plumas muy bonitas en la cola, pues elegían esta paloma para reproducirla y la reproducían con otra paloma que tenía más o menos las mismas características. Entonces sus descendientes ya tenían esas características un poquito más desarrolladas. Y así generación tras generación, después llegaron a producir estas palomas que tienen la cola como abanico. Y lo mismo con estas que son palomas buchonas, ¿no? Estas, ¿no? Estas que tienen plumas en el pico, estas que tienen como este copete, ¿no? De plumas, estas que tienen como este, no sé, como un abrigo, tal vez, aquí que parecen plumas, distintos tipos de color, distintas combinaciones, distintos tamaños, distintas formas de pico, de cráneos, de ojos. Todas estas características las pudieron generar las personas que criaban a estas palomas. Entonces Darwin pensaba, algo semejante puede ocurrir en la naturaleza. Eso puede explicar por qué existe una gran diversidad, por qué hay tantas aves en las Galápagos, tantas tortugas distintas, y por qué en cada región que visité había organismos distintos. Debe de haber algo ahí que los está seleccionando, que obviamente no es artificial, porque la selección artificial la hacen los humanos. Pero ¿quién hace la selección natural? ¿Cómo sucede la selección natural? Esa era su gran pregunta y lo pudo responder más o menos cuando leyó a Malthus. Malthus escribió un artículo en 1798 que era sobre el principio de la población, algo así se llamaba esa cosa, ¿no? Tenía un nombre mucho más largo. En ese documento Malthus, que era medio raro, ¿no? Era un sociólogo, o era economista. Lo que él proponía o lo que decía es, bueno, los recursos crecen a un ritmo y las poblaciones crecen a otro ritmo. Los recursos crecen lentamente, los recursos alimenticios, y las poblaciones crecen rápidamente. Este crecimiento lento le llamó crecimiento aritmético, bueno, ya sabemos porque conocemos las gráficas, y este otro crecimiento es crecimiento exponencial. Dijo, en algún punto de estos, eh, la población va a ser más grande que la cantidad de recursos, y ese va a ser un momento de crisis, y se va a comenzar una lucha por la existencia. Lo que proponía Malthus era evitar esa lucha por la existencia. Ya sus métodos son los que les digo que a mí se me hacían medio raros, pero esta idea impactó a Darwin. Dijo, es posible que esto esté sucediendo en la naturaleza. En la naturaleza, los recursos son limitados siempre. Esto debe propiciar una lucha por la existencia. Y el que sobrevive se reproduce, pero debe sobrevivir el que tiene las mejores características. El que tiene las características eh, no tan benéficas o incluso perjudiciales, muere. Y ese no transmite sus características. Y la transferencia de las características favorables generación tras generación es lo que permite el surgimiento de nuevas especies. A eso le llamó selección natural. Y publicó en 1859 o 58, ¿no? Bueno, en 1858 presentó su teoría. No escribió su libro,
sino ahí la presentó en la Royal Society en Inglaterra. De hecho, él no estuvo presente. Se publicaron simultáneamente el trabajo de Darwin y el de Wallace. Wallace había desarrollado la misma teoría de la selección natural, pero de forma independiente. Él estaba en un archipiélago que está, bueno, se llama archipiélago malayo, que es un conjunto de islas que está entre Asia y Australia, ¿no? O ese conjunto de islas. Él desarrolló la misma teoría. Como Darwin ya era un científico reconocido, lo que hizo fue enviarle su trabajo a Darwin. Darwin, cuando lo leyó, se sacó de onda porque dijo, bueno, es exactamente las mismas conclusiones a las que yo estoy llegando. Le avisó a sus amigos le dijeron que se tenía que apurar para publicar su trabajo, y entonces le propuso a Wallace exponer ese trabajo de manera simultánea. Y se expuso en 1858. Un año después, Darwin publicó su libro del origen de las especies, que la primer tiraje o la primera edición se agotó ese mismo día. En ese libro propone la selección natural como principal mecanismo. Su mecanismo de selección natural es muy sencillo. Se puede sintetizar en los siguientes pasos. Lo que él propone es que todos los organismos producen más descendientes de los que el ambiente puede sostener. Eso lo podemos ver en muchos organismos. Por ejemplo, un pez pone como 400 huevos. Una rana igual pone como 400, 300 huevecillos. Un ave puede poner 4 o 5 huevos. Un perrito a la vez tiene 12 o, bueno, como 8 o 7 cachorros. Cada especie tiene más hijos de los que el ambiente puede sostener. De hecho, no todos esos hijos llegan a la edad adulta. La gran mayoría muere. Al final, un, de los descendientes de los peces, solo llega una pequeña fracción, unos 4, unos 3, muy poquitos, ¿no? De los 400. Es decir, que 390 y tantos mueren. De los 8 huevos que pone un ave, solo 1 o 2 llegan a la edad adulta. Es decir, que muchos mueren, porque en el ambiente puede haber una baja disponibilidad de recursos. Hay pocos recursos y esos recursos no alcanzan para todos. Entre estos descendientes que son tantos, Darwin pensaba, hay abundante variabilidad. ¿Qué significa? Que los hijos de, no sé, de un pez, no todos son iguales. Que los hijos de las jirafas, no todos son iguales. Que los hijos de los perros, no todos son iguales. Que los hijos de los humanos, no todos son iguales. Son distintos. Y cada uno de los individuos tiene un conjunto de características que puede ser benéfico o puede resultar perjudicial para un ambiente determinado o para un reto ambiental determinado, ¿no? Entonces, estas características que eran distintas, o esta variabilidad, esta enorme variabilidad, hacía que los organismos en algún momento llegaran a la lucha por la existencia, debido a que hay pocos recursos. Imaginemos, bueno, no imaginemos, veamos este ejemplo. Aquí hay algunas jirafas que nacieron con diferentes tamaños de cuello. Eso es la variabilidad. Una tiene el cuello largo, otra tiene el cuello mediano y otra tiene el cuello corto. Estas se alimentaban de estos árboles, ¿no? Todas alcanzan el alimento. No hay ninguna bronca. Entonces se reproducen y transmiten sus características a los descendientes. Pero de repente, por alguna, por algún efecto ambiental o por alguna razón que desconocemos, el follaje dejó de estar abundante en estas regiones. Como estos organismos son distintos, el organismo que tiene, o la jirafa que tiene el cuello más largo, es la única que se puede adaptar. Es la única que puede alcanzar alimento. Por lo tanto, las que tienen los cuellos mediano y corto ya no alcanzan el alimento acá. Estas, como ya no tienen que comer, se van a morir. Por lo tanto, no van a dejar descendientes. La que sí va a dejar descendientes es esta, porque va a sobrevivir.
Y lo más probable es que transmite estas características a sus descendientes y sus descendientes nazcan con los cuellos largos. Con el paso de muchas generaciones, estas jirafas produjeron a las jirafas actuales, ¿no? A las que tienen esos cuellos larguísimos. Ahí vemos enormes diferencias con la marca, porque aquí la variabilidad surge al azar, no, nada lo está determinando, y hay una que tiene como el conjunto de características que le permite adaptarse aquí, a la baja disponibilidad de recursos. Estas otras se van a morir, y era lo que estábamos diciendo acá. En una generación surge demasiada variabilidad, los recursos son limitados, por lo tanto se lleva a la lucha por la vida o por la existencia. Esta expresión es una metáfora. No significa que vayan a luchar cuerpo a cuerpo. Ustedes están viendo aquí no hay ninguna lucha. Aquí simplemente esta que tiene las características que le permiten obtener el alimento es la que va a sobrevivir. Las demás se van a morir, pero nunca lucharon. Esto es una metáfora. Es una metáfora que utilizaron algunos grupos políticos para, bueno, para promover ciertos movimientos que hicieron mucho daño en la humanidad, ¿no? Lo que decía es que después de la lucha por la vida, sobrevive el más apto, este produce descendencia y esa descendencia ya tiene esas modificaciones. Y como resultado, después de muchas generaciones, se producen nuevas especies. Esta es la selección natural. Estos son los pasos básicos de la selección natural. El primero es muchos descendientes, surgimiento de variabilidad, pocos recursos, lucha por la existencia, sobrevive el más apto, transmite sus características y después de miles de generaciones se producen nuevas especies. Eso es lo que decía Darwin. Ahora, además de la selección natural, Darwin en su libro del origen de las especies propone otras ideas. La idea del ancestro común, que es lo que ustedes pueden ver aquí. Cuando nosotros vemos la historia evolutiva de los organismos, pues decimos, ah, bueno, este organismo puede generar a este, y a este, y a este, y a este, si vamos hacia adelante. Pero si vamos hacia atrás, podemos decir, este organismo proviene de este otro, este proviene de este proviene de este proviene de este proviene de este, y este proviene de este, y todos los organismos parten de un mismo punto. Ese único punto es un ancestro común que tuvimos todos los seres vivos. De hecho, gracias a Darwin y a esta idea del ancestro común, se pudieron inspirar las teorías del origen de la vida, ¿no? Después, él propone que la evolución es gradual, es decir, que no hay saltos. Él decía natura non saltum, es decir, la naturaleza no salta. Todos los cambios son graduales. Aquí podemos ver en evolución del hombre, pues que el cambio fue gradual. Y se piensa que lo mismo fue en la evolución de las aves, en la evolución de los peces, en la evolución de los reptiles, de los anfibios, de las plantas. Todo el proceso evolutivo es gradual. Algunas de estas ideas están siendo cuestionadas aún en la actualidad. Él decía que la variación surge al azar, que no hay ningún plan, que no hay ningún propósito, que no nos dirigimos hacia la perfección. Nada de eso existe. Aquí hay una enorme diferencia con Lamarck, porque Lamarck decía que nos dirigimos hacia la perfección, pero así como vemos la evolución, no hay ningún organismo que sea más perfecto que el otro. De hecho, no podríamos decir que un humano es más perfecto que una bacteria. Podemos decir que es más complejo, porque tiene más células y más partes, pero no que es más perfecto. Y pues esto, que la evolución no genera progreso, ¿no? Que es contrario a lo que Lamarck pensaba. De hecho, filosóficamente estas ideas tienen un gran impacto, porque ahora nada tiene progreso. El pensamiento se llama pensamiento no teleológico. Aquí ya nada se explica o ya nada tiene progreso, ¿no? Y ya, esas son las características básicas de la teoría de Darwin y espero que este video sea de utilidad. Nos vemos en el siguiente, que estén muy bien. Hasta luego.